El invitado que viene a continuación al cronómetro es médico de profesión. Se desempeñó por varios años como viceministro de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIL, donde trabajaba principalmente el tema de las becas en instituciones en el extranjero. Goza de varias especialidades y maestrías. En el año 2018 fue designado como ministro de Salud Pública y Asistencia Social. En dicho ministerio le tocó la labor titánica de crear la plataforma necesaria para combatir la terrible enfermedad del COVID-19. Con nosotros, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Buenos días, aquí estamos en el cronómetro, doctor. Un placer inmenso de tenerle con nosotros a esta hora de la mañana, que haya madrugado. Digo, ya no es tan temprano. No, siempre me levanto temprano. De todas maneras, para mí es un placer estar contigo acá en el programa y que podamos, pues, hablar los temas de interés nacional. Así es. Primero hablaremos de salud. O sea, ¿qué experiencia se lleva usted del ministerio, o sea, de su paso por el Ministerio de Salud Pública? Bueno, algunas de las cosas, digamos, que se pueden sacar en el ejercicio como ministro es la preocupación por las reformas del sector salud que todavía no ha llenado las expectativas, las esperanzas, las necesidades que tiene la población dominicana con él. Se hicieron muchos avances en términos de la infraestructura de los grandes hospitales, un total de 56 hospitales que fueron hechos nuevos y entregados a la población y puestos en servicio. Y es allí donde se da la mayoría de las consultas a nivel nacional en los hospitales generales. Igualmente, la creación del 911 fue un gran acierto que desarrolló las potencialidades de prestación de servicios, la separación de funciones que se dio también en el Servicio Nacional de Salud, es un factor que ayudó a la mejora de los servicios y la gestión hospitalaria, aunque no ha llegado todavía al clímax que debe llegar en términos de calidad. El COVID, que es probablemente una de las tragedias mayores que ha sufrido la humanidad, pues lógicamente es una experiencia de mucho sacrificio, de observar el trabajo de equipos que fueron capaces de contener lo suficiente la enfermedad durante los primeros meses de la pandemia sin que se contara con vacunas, sino mediante métodos de salud pública y epidemiológico, una comunicación estratégica, una organización de equipos y direcciones provinciales de salud bastante eficientes y una colaboración interinstitucional entre las organizaciones y agencias del gobierno central que facilitaron los resultados que hoy se están disfrutando. Cuando vemos estadísticas que se han revelado respecto al COVID, se habla de que hemos tenido un reconocimiento de manera internacional sobre el buen manejo que tuvimos con el COVID. Pero este gobierno le ha reconocido a usted, por ejemplo, su labor titánica en un momento en que no se conocía que todo era incertidumbre, ¿no? Pero pareciera como que todo inició a partir del año 2020 y que todos los méritos se lo quiere llevar este gobierno. O sea, ¿tuvo algo que ver la zapata que se hizo antes de este gobierno asumir? Es que toda la infraestructura de manejo del COVID la diseñamos nosotros. El plan estratégico de contención y manejo de riesgo fue diseñado durante mi gestión y antes de la llegada del primer caso, el caso número 1 del señor Pascualini el 1 de marzo. Todo eso estaba hecho, el entrenamiento, los equipos. O sea, este gobierno llega ya con una infraestructura y una labor establecida a nivel nacional. Con un reconocimiento, lo tengo en casa, de la Organización Panamericana de la Salud y la propia OMS. De manera que el hecho de que el gobierno pretenda de que antes de ellos no existía nada, pues sencillamente yo se lo dejo a la historia y a que la gente que tenga la capacidad de ver los hechos con objetividad, pues juzgue. Nosotros hicimos lo que nos tocaba en favor del pueblo dominicano. Creo que se hizo un buen trabajo. Los resultados están ahí. Cuando salimos en agosto había unos 76,000 casos de COVID y unos 1,412 fallecidos.
Hoy estamos llegando a los 700.000 casos y más de 4.000 fallecidos. De manera que, y una parte importante es que al fin, al cabo, lo que convenía y se pretendía en ambos casos, tanto durante mi gestión como en la siguiente, es que el país saliera lo menos lesionado posible de esta pandemia que afectó todo el mundo. Afectó la economía, afectó la vida social, la vida psicológica de la gente, afectó la salud, en fin, una pandemia como no se había visto desde 1918, cuando la llamada fiebre española. Yo recuerdo que en un momento hubo un médico que le acusó a usted que usted era más político que médico. Hoy ese médico es director del Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo usted valora la gestión de ese ¿Es más médico o es más político en el caso de él, por ejemplo, de Lama? Bueno, Lama fue mi alumno en UNIBE. Es un buen muchacho, inteligente y a quien aprecio. En ese momento, recuerdo, bueno, eran dos alumnos míos precisamente, porque el doctor Heredia también fue mi alumno, y tenían la receta de la Z, creo que eso es lo que usted se refiere. Sí. Ellos en ese andar político perdieron la perspectiva, digamos, profesional en la valoración de lo que se estaba haciendo y se fueron por una deriva política. Se politizaron los temas y hoy que está en ejercicio, pues la población que juzgue las cosas, pero no estamos en el mejor momento de la salud nacional. ¿En qué hemos avanzado, doctor, y en qué hemos retrocedido? O sea, a su salida, por ejemplo, del Ministerio de Salud Pública, ¿en qué usted entiende que hemos avanzado y en qué hemos ido hacia atrás? Bueno, varias cosas. Los servicios del 911 yo creo que es vox populi y de alto costo, programas que han sido afectados por la ineficiencia del presente gobierno. Eso está en el día a día del clamor social. Los hospitales públicos desabastecidos y con grandes carencias, incluso ahora se acaba en Yamasá, vimos el hospital de allí inundado. Y hay hoy mismo, desde ayer, desde el principio, una emergencia para resolver el problema de un hospital que se invirtieron millones y en la primera lluvia ya está inundado, con daños para equipos importantes que allí existían. De manera que, si nos vamos además a los temas de los indicadores, el año pasado tuvimos la más grande epidemia de dengue que se haya registrado en el país, con unos 28.000 casos. Y este año es un año también que va marcando en todas las Américas, no solamente aquí, pero ya en las primeras semanas. El año pasado en total tuvimos 4.500.000 casos aproximadamente en las Américas, y ya a estas alturas de abril sobrepasan los 5.9 millones de afectados, de manera que vamos en un cambio importante en el comportamiento del dengue. Hubo un incremento enorme. Fue un año de cólera también, que la incidencia aumentó un 1.267%. Fue un año de aumento de la mortalidad materna, de 109 por 100.000 nacidos vivos a 127. De manera que desde el 19, porque el 20 no es un año de comparación debido a la pandemia, la mortalidad materna estaba en 94 por 100.000. Ya en el 22 subió a 109 y ahora en el 23, 127. Y parece que sigue el proceso de ascenso en ese sentido. De modo pues que en salud colectiva tenemos muy poco que ver en ese sentido. Subió un 78% la leptospirosis y dos enfermedades que son controladas por vacunas, como la difteria y la tosferina. La tosferina aumentó sobre el 100%. De manera que estamos hablando de que procesos que debían estar ya controlados están entrando en una fase verdaderamente lamentable. Doctor, el presupuesto nacional, que en el programa del Partido Revolucionario Moderno decía que le iban a llevar a un 4%, se ha quedado igual a como estaba. Bueno, no ha habido ¿por cambios. qué fallecen tantas personas por dengue, por ejemplo?
es algo endémico de acá, ¿no? Entonces, ¿qué está fallando? ¿La prevención por parte del Estado o el protocolo, por ejemplo, ya a la hora de identificar un caso con dengue? ¿Qué falla? Es una combinación. Número uno, hay una proporción de casos que son graves y unas variantes que son hemorrágicas. Es decir, pacientes que desarrollan hemorragias que habitualmente no son bien manejados pueden conducir a la muerte. Es una de las causas que habitualmente está vinculado a eso. De manera que en buena parte de los casos tiene que ver con la calidad de la prestación de los servicios y el no respeto a los protocolos. Es una parte importante. Los protocolos establecen cómo conducir esos procesos clínicos cuando el paciente llega a los hospitales. Otras veces son, digamos, fallas de las propias familias que no acuden a tiempo al centro de salud en procura de la atención debida y llegan en condiciones ya muy deterioradas de los pacientes, que habitualmente rondan entre 4 o 5 años y los 15 años. Bien, hablemos de política. Vi recientemente, bueno, en el día de ayer yo vi a Pepe Abreu, donde en un acto por el Día del Trabajador dijo que las centrales sindicales van a hacer un acto en apoyo al candidato del PRM a senador por el Distrito Nacional. ¿Cuál es su parecer, su punto de vista de ver a alguien que tiene que abogar por los derechos de los trabajadores involucrado abiertamente en política? Bueno, el hecho de que se haga de manera institucional, creo que esto yo no lo había visto de esa manera. Cada miembro de los sindicatos tiene derecho a tener la simpatía política. Pero recordemos que los sindicatos son un cóctel de todas las simpatías políticas. Por tanto, cuando el sindicato es puesto al servicio de una causa única partidaria, pues sencillamente aquí hay algo que no suena bien, ni es algo que respete, digamos, el espíritu del trabajo, sino un espíritu más faccioso y político que la razón de ser de los gremios. Y en el caso, por ejemplo, de Waldo Ariel Suero, que lo estamos viendo, hizo recientemente un piquete frente a la Suprema Corte de Justicia porque han salido unas cuantas sentencias condenando a clínicas y a hospitales. Entonces, o sea, ¿cuál es su punto de vista respecto a este presidente del Colegio Médico Dominicano? Bueno, no sobre el presidente, sino sobre los casos que se están dando. Yo creo que aquí hay un elemento importante en cuanto a que los derechos de los usuarios de los servicios de salud están ya siendo llevados a los tribunales cuando se cometen faltas en la prestación de servicios graves y que implican daños a estos usuarios. Y eso es legítimo y es una corriente que está a nivel internacional cada vez más establecida. Yo creo que aquí esto lo que llama la atención es que por qué se han producido simultáneamente más de 7, que yo sepa, casos que simultáneamente han llegado a los tribunales. Me parece raro cuando usted mira hacia atrás y no ve tantos casos en los tribunales de esa naturaleza. ¿Qué está pasando? Pues no lo sé, pero hay algo que llama la atención en ese sentido, que no es lo rutinario en esta conducta. Y por otra parte, hay que destacar en este sentido la importancia del respeto y seguimiento a los protocolos en la prestación de los servicios. Acogerse a los protocolos. Los médicos que están en servicio tienen que estudiarse los protocolos de manejo de las enfermedades para que no se vean envueltos en estas cosas. Porque fallecer cuando se está enfermo es una posibilidad. Los médicos no son hadas con una varita mágica. La muerte es una posibilidad ante la enfermedad. Ahora bien, cuando el proceso de manejo de la enfermedad se da dentro de los esquemas señalados por los protocolos y que se han hecho las cosas debidamente, no puede llevarse a un médico a un tribunal bajo el alegato de que su pariente o quien fuera haya muerto. ¿Por qué? ¿Cómo evitar, por ejemplo, hoy o esta madrugada, fallece un compañero del partido de un infarto fulminante? Ya tenía un stent puesto, tenía todos unos antecedentes y lógicamente no hubo tiempo para poder salvarle la vida. Se cumplen los debidos procesos.
Entonces no hay en ese sentido. Pero creo que por ahí yo asumiría estos casos que se están presentando y pedir a las clínicas y a los médicos prestar más atención a los protocolos de atención. Vimos recientemente una acusación por parte del Ministerio Público donde está involucrando a un candidato, ex senador y candidato a senador actualmente por el Partido de la Liberación Dominicana de la provincia de Azua, en el caso Calamar. Esto se produce prácticamente a 20 días o 22 días antes de un proceso electoral. ¿Qué hay tanto de político en esto? ¿O cómo usted ve esta acusación nueva que ha hecho el Ministerio Público? Bueno, ese caso creo que tiene ya 2 o 3 años. Sí, pero en el caso de Calderón lo están ahora. Correcto. Que se produce. Lo que quiero decir es que en 3 años no se ha producido, no se ha evacuado una sentencia, no se ha llegado ni siquiera a juicio de fondo, tengo entendido. Entonces, en medio del proceso electoral, producir lo que en 3 años no se pudo documentar para que estuviera dentro del expediente y ahora agregar eso, evidentemente que esto tiene un toque que trata de influir en el ánimo público, en la línea de comunicación que este gobierno ha seguido, designar al Partido de la Liberación Dominicana y a la oposición como entidades y personas corruptas. Es más, como los paradigmas de la corrupción. Sí. Esa ha sido la línea política. Y como usted al principio de este programa decía, cuando se habla de la pandemia y todo eso, este gobierno se comporta como si hubiera parido una República Dominicana en 2020 a partir del 16 de agosto. Que detrás de todo eso no existía más que corrupción y no había ni infraestructura, ni empresarial, ni de carreteras y viales, ni turística, ni de trabajo, ni empresarial, ni de salud, ni de agricultura. Aquí no había nada. La clase media que tenemos aquí la crearon ellos. Las grandes carreteras de este país y los trenes lo crearon ellos. El cambio y reducción de 42% a un 21% de la pobreza fueron ellos, según su decir. La clase media que pasa de un 17% a un 32% fueron ellos, que es la que está haciendo los tapones aquí ahora. Eso es una creación del Partido de la Liberación Dominicana. Todos esos supermercados que ahora se han expandido por todas las ciudades del país, debido al crecimiento y mejora de la calidad de vida de la gente y el poder adquisitivo de la gente, lo crearon ellos. Eso no existía aquí. Es del 16 de agosto en adelante cuando eso ha nacido. Nada existía aquí. Toda la infraestructura de telecomunicaciones que tenemos aquí, la crearon ellos. Eso no existía del 16 de agosto hacia atrás. De manera que cuando usted tiene un gobierno que pretende de que todo lo que aquí existía anteriormente era corrupción y no ese desarrollo, sencillamente lo que está expresando es no de enjuiciar y que cada quien pague la falta que haya cometido, sino de lograr un fin político como lo lograron, de estigmatizar a un punto que la propia población vea y desarrolle una percepción de que nada existía aquí y que estos son unos culpables absolutos, es más, en masa. Y yo creo que eso sencillamente es una aberración que poco ayuda a la formación política democrática de la República Dominicana. Aquel que cometió una falta, que vaya a los tribunales, pero no así. Recientemente vimos que el expresidente de la República, Danilo Medina, hizo unas declaraciones producto de lo que se produjo en el mes de febrero, en las elecciones donde el partido de gobierno instaló unas cuantas carpas y las autoridades no hicieron absolutamente nada. Entonces, en este momento, Danilo Medina dice que si las carpas la instalan, que la destruyan. Y lo han atacado diciendo que esto está haciendo un llamado a la violencia. ¿Es esto violento o realmente cuál es su opinión respecto a esta acusación? Bueno, la ley electoral prohíbe ese tipo de actividades. Y si la Junta Central Electoral con la policía debió desmantelar eso, pero no es solamente las carpas, es que los centros de votación fueron cercados por miembros del Partido Revolucionario Moderno con propaganda. Incluso en las filas hay centros de votación que usted pasaba por una pasarela de ellos, ofreciéndole vota por este candidato, cosa por el estilo. Eso está, la promoción
electoral pasado 48 horas está prohibida. Entonces imagínese usted si además carpa. Hace muchos años que no se veía, desde los 12 años, de los años del doctor Balaguer, que en una brigada del ejército las bocinas y camiones de propaganda electoral estuvieran saliendo y moviéndose dentro de un recinto militar, y se acaba de ver en las pasadas elecciones. De manera que decir que la reacción de la oposición ante la piedra y el ejemplo que puso el partido de gobierno en esas municipales se debe y se puede repetir en mayo, y convertir a Danilo Medina entonces en el victimario y el creador de una violencia y una violación de la ley que ya se cometió y no se sancionó, entonces yo creo que aquí estamos poniéndonos locos, porque sencillamente o es una violación y deben aceptar y cambiar ese modo de ser, porque si vuelven a repetir, lógicamente que van a tener una reacción de la oposición. Doctor, porque ante una violación es la Junta Central Electoral quien tiene que actuar. No dejar las cosas así y que vengan los enfrentamientos que hace muchos años que en los procesos electorales nacionales la violencia ha ido progresivamente desapareciendo. Pero cuando usted tiene acciones de inequidad, de violencia y violentamiento de la ley como eso que pasó, ¿qué es lo que esperan? Que nos sentemos a orar, a rezar, para que ellos hagan todos esos desafueros sin ningún costo. Yo creo que ellos pusieron una piedra hacia la violencia y son ellos los que son responsables de si se desarrolla violencia, si repiten ese tipo de prácticas. La gente hay que dejarla que vaya libremente y tranquila a votar, y nadie tiene que estarse aglomerando en los centros de votación para esos fines como se hizo en las pasadas elecciones. ¿Pensó alguna vez usted que el partido de Juan Bosch, el partido de Cuadro, donde inclusive el expresidente de la República, Leonel Fernández, en algún momento dijo que era una fábrica de ser presidente, se iba a convertir en una fábrica de tránsfuga? Bueno, es que el transfugismo aquí no nació ahora. Eso tiene mucho tiempo. Pero en menor grado, yo recuerdo doctor, en menor grado antes. Desde los 12 años hay tránsfugas aquí. ¿Por qué no existió una fidelidad de un partido que duró 16 años en el poder y se dice que generó una serie de transformaciones? ¿Dónde está la fidelidad de esos dirigentes? Mire, yo no lo diría. Yo creo que hay una tendencia en la política, en la sociedad, dirigida, vamos a decir, a una individualización de los objetivos, a una baja de la calidad de las organizaciones y un bajo compromiso social por la política y en defensa del interés público que está asociado a ese comportamiento. La gente está pensando en sus objetivos personales, en sus bolsillos, en las posibilidades de ganar canonjías, sin tener por delante objetivos políticos algunos. No hay fidelidad. Cada quien quiere montar su propio colmadito político y hacer de la política una suerte, como decían, de la vaca nacional, pegarse a una teta. ¿Qué le espera al PLD de cara al proceso electoral venidero y luego de este proceso? Bueno, el PLD tiene el desafío ahora de cumplir su meta de enfrentar a este gobierno y contener junto a la oposición al gobierno que quiere reelegirse. Esto es importante porque depende mucho ante ese gasto descomunal y uso de los recursos del Estado que se está haciendo de la participación social en las votaciones. Doctor, si hay abstención, como se logró en el 20 y como pasó ahora en esta, evidentemente que el gobierno se va a quedar. Ahora, si las votaciones suben a 65, 70%, como ha sido tradicionalmente, no habrá primera vuelta y el pleito de segunda vuelta será bien duro entre los contendientes. Doctor, las puertas están abiertas, tiene que venir de nuevo porque hay muchos temas que tenemos que seguir conversando. Se nos han quedado bastantes cosas, Así que de verdad agradezco sobremanera que haya estado compartiendo con nosotros aquí en el cronómetro en este día. Y bueno, la suerte para el PLD. Lo vi con Soraima ahí, que fue un gallito que ganó el debate de la vicepresidenta. Sí, eso no hubo duda ahí. Sí. Ahí no hubo dudas. Bueno, gracias, doctor. Muchas gracias. Creo que se ha hecho un buen trabajo.
Gracias a ustedes. Bueno, despedimos, señores. Ahora por la mañana nos encontramos de nuevo aquí a las 6 de la mañana y ahora nos vamos para la Super 7. Pasen buen día.